Hola, hola chicos y chicas, mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí con ustedes. Estaba un poco perdida, pero es que he estado ocupada en otras obligaciones que tengo, pero siempre pendiente y queriendo sacar el tiempo para estar aquí con ustedes. De verdad que es muy importante para mí estar aquí con ustedes. Esto es algo que no pienso dejar de hacer. Quizás no lo pueda hacer con la misma constancia, pero lo disfruto, me gusta, me importa y siempre voy a estar aquí mientras Dios me lo permita. Bueno, hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer el cuello halter. Entonces yo en mi canal tengo un tutorial donde hice uno para un vestido de fiesta. Aquí lo vamos a recordar porque vamos a pasar por ahí. Va a ser un poco similar al otro que hicimos, con la diferencia que vamos a ir más allá porque lo vamos a hacer con fruncido en el cuello. El que hice la vez pasada no tenía fruncido en el cuello, entonces hay que hacerle otro proceso para darle ese aumento. Yo este cuello lo he usado bastante en vestidos de novia. Los vestidos de novia, las tendencias han cambiado, ya no son lo mismo que antes. Ahora las cosas son bastante, algunas de ellas son bastante más sencillas, más simples. Si ustedes me siguen en Instagram habrán visto que yo subo modelos de vestidos de novia todo el tiempo, los vestidos que estamos haciendo. Esta es una temporada bastante ocupada aquí en Canadá para las novias, y también por eso he estado un poco perdida porque estoy trabajando en una colección que bueno, que ya les enseñaré, ya les mostraré a ustedes, porque quiero que ustedes me acompañen y sean parte de esto. Pero bueno, entonces cuando yo uso este cuello para los vestidos de novia, generalmente uso telas que no tienen elasticidad, lo que me exige que el patrón quede muy bien, que tenga una buena horma, y tengo que pensar en la base del patrón, no solamente en la parte de arriba, sino en la parte que va por dentro. Entonces, como les digo, este patrón que voy a hacer se puede usar para, en un momento, hasta un cierto punto lo podemos usar para telas licradas, blusitas deportivas, cositas así, pero a medida que vamos avanzando se va haciendo un poco más complicado, más trabajado, hasta llegar al punto para que nos pueda servir para un vestido de novia. Yo ya lo corté y ya lo tengo en maniquí pequeñito para que ustedes lo vean. Para que tengan una idea más o menos. Entonces, bueno chicos, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer a ver hoy. Y pues nada, agradecerles por todo, por que estén aquí conmigo una vez más, por compartir mis tutoriales. Les pido que se suscriban si no lo han hecho, que le den compartir si les gusta, y bueno, para seguir creciendo, ¿no? Y también para saber que a ustedes les gusta mi trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar por la parte de la espalda. Esta vez vamos a empezar de una manera diferente. Lo vamos a hacer con una espalda a media altura, no va a ir hasta el hombro, el vestido va a ir un poco escotado en la parte de atrás. Lo vamos a hacer cuello halter, pero de anudar al cuello, ¿ok? A la parte de atrás. Entonces, bueno, vamos a empezar con la espalda como empezamos usualmente. Entonces bajo 2 centímetros, la altura de busto para mi maniquí que son 28, el talle de espalda que son 45, y ubico la mitad en medio de estos dos puntos que serían 13 centímetros. Este video no va a ser un video muy largo. Así, de esta manera trazo las líneas. Ahora voy a ubicar mi distancia, mi ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Así, y prolongo esta línea, ¿ok? Bajo 4 centímetros para la caída de hombro y pongo mi medida de hombro, que es de 13 centímetros. Y trazo mi línea de hombro. Ok, ahora voy a colocar los contornos. La medida de contorno de cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4, me da 19, más 4 centímetros que voy a usar para la pinza y los ajustes, me da 23. Entonces marco los 23, uso 2 de esos centímetros aquí en el centro de espalda para la corrección.
ubico la mitad en medio de estos dos puntos y a cada lado marco 1 centímetro, que fue lo que le dejé para la pinza. La medida de busto para mi maniquí son 96, entonces 96 dividido en 4 me da 24, entonces aquí ubico los 24. Así de esta manera, y pasando por estos dos puntos voy a poner mi costado. Mi costado normalmente es de 19.5, pero en este caso le voy a quitar 1 centímetro, entonces lo voy a hacer de 18.5. Entonces hasta aquí es mi costado. Muy bien, entonces voy a trazar esas líneas. Trazo mi costado hasta llegar ahí. Trazo esta línea en el centro de espalda, a perderla en nada en el escote. Prolongo mi pinza hasta la línea de altura de busto y de la misma manera prolongo el 1 centímetro a cada lado para esta pinza, para que esta pinza me dé el ajuste aquí en esta parte, ¿ok? Y por último lo que nos queda aquí es bajar de esta línea, bajo 2 centímetros, 2, y voy a marcar mi escote de espalda. Entonces aquí que salga más bien un poco recto y que tenga la curva aquí en el costado, no en el centro, ¿ok? Esto puede ser algo así, más o menos de esta manera. Entonces aquí ya estaría mi molde de espalda, muy fácil, muy sencillo. El número 1, el número 2 lo cortamos 2 veces. Esta blusa o si vamos a hacer un vestido, porque yo lo estoy haciendo como para hacer un vestido, pero entonces llevaría cierre, ¿ok? Entonces voy a cortarlo. Voy a cortarlo y rectifico esta parte. Yo creo que me va a salir igual, pero de todas maneras siempre hay que rectificar para que al momento de ensamblar como les digo, esto lo estoy haciendo así trabajado porque lo estoy haciendo direccionado a un vestido de novia de una tela que no estira. Entonces necesito hacer un molde perfecto que me quede muy bien para que el vestido quede muy lindo. Si el vestido lo vamos a hacer una tela licrada, ni siquiera tenemos que hacerlo partido aquí en la espalda, simplemente ponemos la medida de cintura, la medida de busto, no tenemos ni siquiera que partirlo aquí tampoco, es mucho más fácil, pero tiene que ser con una tela licrada y tienen que usar la talla de medidas que yo les he dejado en el canal para que descarguen. Entonces debajo de este canal, también de este tutorial, si quieren también se las voy a dejar para que siempre que usen telas licradas tienen que hacerle la reducción, si no, no les va a quedar bien. Ok, aquí rectificamos, si nos queda bien al momento de ensamblar no vamos a tener problema, lo que quiere decir que puedo eliminar esta parte de la pinza y ahora me quedarían mis dos moldes listos, el molde número 1 y el molde número 2, cada uno lo cortamos 2 veces, ok. Ahora, uno de ellos, si lo vamos a hacer para un vestido de fiesta, un vestido elegante, uno de los dos, generalmente el forro puede ser, en este caso, a veces puede ser la de encima, pero en este caso debe ser el forro, debe ir fusionado en entretela, ¿ok? El forro de la espalda tiene que ir fusionado en entretela. Si queremos, si estamos trabajando en un vestido de novia o de fiesta, bien elegante, ¿no? Si no, no hay necesidad. Ok, bueno, entonces aquí vamos a hacer ahora el molde delantero. Entonces vamos a hacerlo como lo hacemos normalmente, bajo 8 centímetros de escote, la altura de busto que es de 28 centímetros, el talle delantero que es de 47 para mi maniquí y la mitad en medio de estos dos puntos. Ok, ahora trazo mis líneas. No olviden que yo debajo de este tutorial y de todos los tutoriales estoy dejando un grupo de videos que les sirven para las personas que son nuevas, que están empezando en este proceso, para que aprendan a hacer como los moldes básicos, la toma de medidas, la disminución de la elasticidad de la tela, cómo trabajar las pinzas, que es como un curso básico para las personas que están empezando. Siempre lo estoy dejando debajo de cada tutorial, ¿ok? Le dan clic y pueden ver todos los tutoriales sin ningún problema.
Ok, bueno, aquí vamos a poner el ancho de espalda, que son 20 centímetros y medio. Y bajamos 4 centímetros. Entonces aquí voy a prolongar esta línea, como lo hacemos siempre, y voy a poner mi medida de hombro. Después de estos 4 centímetros, pongo mi medida de hombro, que es de 13, y marco una línea. Y lo demás es escote. Ahora por aquí, por el escote, yo voy a bajar 2 centímetros y marco un punto. ¿Ok? Por ahora lo dejamos así. Aquí voy a poner mis contornos. Entonces dijimos que la medida de cintura es de 76 dividido en 4. Me da 19 más 3 centímetros de pinza. Me da 22. Yo he visto que hay unas personas que no le dan pinzas a esta clase de moldes. Si usted lo va a hacer una tela licrada, no tiene que darle pinzas y lo puede hacer de otra manera si desea. Pero en este momento, para este vestido, necesitamos hacer pinzas porque esas correcciones nos van a ayudar a dar una forma al molde. Estamos trabajando un vestido elegante, un vestido de fiesta, un vestido de novia, y estamos usando además una tela que no tiene elasticidad. Entonces es otra historia, es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, de busto tenemos 96 para el caso de mi maniquí, dividido en 4 me da 24 más 1 centímetro. Para el desahogo me da 25. Ok, aquí voy a ubicar mi ancho de mi distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Y a cada lado voy a correr centímetro y medio porque es lo que dejamos para la pinza. Ok, entonces por ahora dejamos así. Voy a trazar esta línea y voy a trazar mi pinza. Así, de esta manera. Por aquí, por el costado, voy a bajar 7 centímetros. 7 centímetros. Y a cada lado voy a marcar centímetro y medio para una pinza de 3 centímetros. Esto lo traigo a morir a la altura de busto. Así, de esta manera. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Esta blusa no va a llevar cortes. Ok, si yo le hago un corte, digamos, yo le trazo una línea aquí, ¿sí? Vamos a hacerlo para que me entiendan. Voy a cortarlo un poco. Ok. Ya saben que para empezar a cerrar las piezas necesitamos abrir el molde por algún lado, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a cortar por ahí para empezar a cerrar mis pinzas. Entonces, digamos, yo cierro esta pinza. Rectifico mi costado, que dijimos que lo vamos a dejar de 1 centímetro más corto de lo usual. Usualmente es 19 y medio, entonces lo vamos a dejar de 18 y medio. Entonces rectifico mi costado, ¿ok? Si la blusa no va a llevar fruncido en el cuello, aquí en esta parte, entonces nosotros podríamos aquí hacerle, este es el corte. Aquí vamos a hacérselo porque igual hay que hacérselo. Se lo hacemos. Entonces aquí le hacemos la corrección de pinza de aquí en esta parte y podríamos decir que ya estaría listo el cuello halter para un vestido que no lleva fruncido aquí en esta parte. Pero como les digo, este va a llevar fruncido, entonces tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, o sea, si no llevara, entonces simplemente le hacemos aquí, si no llevara fruncido, aquí simplemente le hacemos una pinza. Si el busto de la señora no es muy grande, le podemos dejar a cada lado 1 centímetro. Si el busto es bastante grande, le podemos dejar a cada lado 1,5 centímetros. Ok, entonces aquí cerramos. Traemos aquí, cortamos, vamos a cerrar la pinza, a corregirla en el papel para poder rectificar esta parte, porque se dan cuenta que al cerrarla nos damos cuenta que aquí la sisa se nos deformó.
Entonces al corregirla, aquí vendríamos a rectificarla así, de esta manera. Si se dan cuenta, esa es mi nueva sisa. Ok, chicos, entonces voy a cortar un poco para poderles explicar. Quiero que me presten mucha atención porque aquí estamos viendo varias cositas al mismo tiempo. Entonces, les decía que si el vestido no va a llevar fruncido, este podría ser ya el molde listo. Simplemente cortaría aquí por este lado, cortaría por acá y me quedarían dos moldes. Este lo cortaría a doblez de tela y este pues lo cortaría aparte. Así más o menos es que está el tutorial que yo ya hice, que les estoy dejando aquí el link para que lo puedan ver. Pero este lleva fruncido, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a usar este molde, sí, lo vamos a cortar como está. Lo cortamos por aquí, yo no lo voy a hacer porque lo necesito, pero les estoy explicando. Lo cortamos por aquí y lo usamos aparte porque esto va a ser el forro de la blusa que estamos haciendo. Este va a ser el forro, van a haber dos piezas, una y dos. Esta va a ir a doblez de tela. Esta va a ir fusionada con entretela porque va a ser el forro. Entonces esto no le va a dar la forma al vestido, le va a dar el cuerpo. Chicos, ustedes, cualquier persona, pueden hacer vestidos de novia, vestidos de fiesta, cualquier persona. Simplemente tienen que aprender estas cosas, ¿no? Que son importantes. Pero hacer vestido de novia, cuando ustedes aprendan, ojalá que puedan aprender, Dios quiera, yo deseo que puedan aprender, se van a dar cuenta, wow, qué fácil es hacer vestidos de novia. Yo prefiero hacer vestidos de novia que hacer otros vestidos, se los digo con toda sinceridad. Bueno, entonces si a este vestido, este molde lo cortamos, le hacemos esta base, le ponemos entretela, la dejamos aparte para el forro, ¿ok? Una vez hecho eso, vamos a trazar unas líneas aquí en este molde, vamos a sacar de aquí, de este escote, vamos a sacar 3 líneas. Más o menos distribuyendo ese espacio en 3 líneas, en 3 puntos, ¿ok? Y todas van a venir, no, y 2 de ellas, perdón, van a venir acá. 1, 2. Esta la vamos a traer al orillo, o sea, a la cintura, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cortar por 2 de ellas. Porque este molde, aquí estamos ya... Seguimos avanzando y estamos haciendo el molde de que va encima, el que lleva el fruncido o los pliegues o lo que sea, ¿sí? Entonces aquí corté para venir a cerrar esta pinza, porque este molde de arriba no va a llevar pinzas, no va a llevar cortes, no va a llevar nada. El que lleva todo es el molde de abajo, que ya les dije cómo lo hiciera. Ese es el que va a llevar todo, ¿ok? Aquí tenemos estos cortes y aquí también vamos a cortar. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí en un papelito, yo tengo otro papelito porque vamos a terminar de hacer el molde. Aquí sobre el borde yo voy a poner mi molde así y lo voy a abrir un poco. Bueno, primero lo voy a fijar para que se me esté quietecito. Y aquí en esta parte lo voy a abrir 3 centímetros. De aquí del orillo hacia allá, 3 centímetros. Estoy haciendo como un nuevo molde. Y de aquí a acá, más o menos unos 5 centímetros. El molde nos va diciendo más o menos cuánto abre, ¿no? La verdad es que tampoco lo podemos forzar, es lo que él abra. Porque aquí estamos cuidando muchísimo la horma del molde, chicos, para que la horma aquí sea perfecta, para que esta parte sea perfecta. Si nos ponemos a hacer a forzar el molde, se nos va a torcer, a descompensar. Ok, entonces aquí en esta parte yo le voy a bajar, okay, o sea, aquí los vendría siendo recto, de ahí bajaría 2 centímetros, 2, y lo voy a llevar
acá, pero que esta parte salga más bien recta y después sí haga una curva allá en ese lado, más o menos como lo que hicimos en la espalda, ¿sí? Que salga recto y que termine la puntica allá. Entonces sería algo como así. Ok, y aquí pues rectificamos así. Y este sería mi nuevo molde. Así de esta manera. Estaría listo mi nuevo molde. Ok, voy a cortarlo, a sacarlo para que ustedes se den cuenta cómo queda. Muy fácil de hacer, muy sencillo. Ustedes ven esos vestidos de fiesta de novia que yo hago y ni pensaría que se hacen así tan fácil. Si se dan cuenta, chicos, que a veces es que uno se asusta, pero en realidad las cosas no son tan difíciles. Listo, entonces ya después de estar así, ya cortamos este molde con el doblez de tela aquí. Este, digamos, aquí es el doblez de tela, entonces ponemos el molde así y ahí lo cortamos, ¿ok? Con la tela doblada acá. Muy bien. Entonces nos quedaría entonces este molde que no va fusionado, aquí doblado, el otro molde para el forro que va fusionado, que va partido las dos piezas, el centro delantero y el costado. Y lo mismo pasaría aquí con la espalda, que sería el centro de la espalda y el costado de la espalda. Lo cortaríamos en forro y lo cortaríamos en la tela principal, que es esta. La tela principal no la vamos a fusionar porque si fusionamos la espalda en la tela de arriba se va a ver una diferencia en las dos texturas. Al ojo visualmente se va a notar, entonces no puede cambiar. La tela tiene que comportarse de la misma manera adelante y atrás, entonces tenemos que fusionar es el forro. ¿Ok? Aquí como no hay fruncillo ni nada, podríamos decir, ah, bueno, vamos a fusionarla encima. No, porque entonces se va a ver diferente la tela a la de adelante, ¿ok? En ambos casos tiene que ir fusionada es la de la espalda. Bueno, y aquí en el cuello le vamos a poner un lazo. Vamos a cortar un lazo de 12 centímetros, más o menos de 1,5 metros de largo al sesgo, para ponérselo en el escote, ¿ok? Entonces yo les voy a, bueno, ya después ustedes toman la medida aquí del escote, rectifican cuánto es el escote, sería 2, sería 4, sería 7 y por último sería 9,5. Entonces de 9,5 tendría que quedar este recogido, ok, de 9,5, porque nos basamos en estos moldecitos, ok. Entonces yo, como les decía, yo ya lo tengo aquí en mi maniquí, yo ya lo puse, se los voy a mostrar, pero ahorita tomo la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Entonces yo aquí ya lo tengo más o menos, como se pueden dar cuenta, miren. Si se dan cuenta aquí cómo queda pegadito, es una tela que no estira. Yo no le hice el forro, nada más la parte de encima. Es una tela que no estira en ninguno de los dos sentidos, pero fíjense la horma cómo queda. Queda muy bien. Aquí le hice un lacito al sesgo y bueno, solamente le hice una corbatica aquí en la parte de atrás, así de anudar. Así iría y bueno, aquí iría la espalda, ¿no? A este no le hice la espalda. Simplemente esta parte porque quiero que ustedes se den cuenta cómo queda bien como horma. Voy a tomar la cámara para que lo puedan ver mejor, pero más o menos es esto. Si se dan cuenta, la horma aquí, cómo queda de bien. Y es una tela que no estira, que no tiene ninguna elasticidad, ¿ok? Entonces si le ponemos el forro debajo, pues lo uno ya no se va a ver transparente como se me ve aquí y lo otro le va a dar forma al busto porque ese va a ir fusionado y le podemos poner también boning o varillas si queremos al forro, ¿ok? Además de estar fusionado. Voy a tomar la cámara para explicar, para mostrarles mejor. Bueno, entonces así de esta manera nos habría quedado nuestro vestido cuello alto. Esto yo aquí le puse una faldita que tenía guardada de otro tutorial que habíamos hecho antes. Entonces para que vieran más o menos cómo podría llegar a ser incluso un vestido ancho. Un vestido de novia, un vestido de fiesta. Miren si se dan cuenta. Y si se dan cuenta que la parte de la sisa queda bien. Y es una tela que no estira, como les digo.
Aquí pues yo simplemente le hice una corbatica aquí en la espalda, así sencillita, pero me quedó como un poco torcida. Los gajitos no me quedaron tan lindos, pero bueno, así de la misma manera, si ustedes hacen este lazo más largo, lo pueden cruzar en la espalda y traerlo adelante y anudarlo aquí en esta parte, también se vería muy bonito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, chicos, es muy sencillo. Hicimos el molde volando muy rápido, pero hay que tener en cuenta cosas como hacerle un forro, que el forro tenga una construcción diferente, que sea fusionado, que le podamos poner boning. Todas esas cosas son las que hacen la alta costura diferente. Ok, chicos, pero no es el gran problema, es muy fácil. Bueno, chicos, espero les haya gustado, espero lo compartan si les gusta, espero se suscriban. Me pueden seguir en Instagram para que vean los vestidos que estamos haciendo. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por todo lo que hacen por mi canal. Un beso enorme, los quiero muchísimo.